Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Disculpen, hemos tenido problemas de conexión, al parecer la red está un poco fallosa, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Querida audiencia, muchas gracias por su sintonía y por sus espacios. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Esteban Ron, con quien tenemos la gentileza de contar con su presencia y participación, que es muy importante para comprender qué es lo que está pasando en la coyuntura legislativa, que es precisamente el tema con el cual quisiéramos abordar esta noche y compartir con ustedes. Más que nada, aquí vamos a abordar mucho, tanto la parte jurídica, la parte electoral, e iremos comentando para desmenuzar estos temas que son de mucho interés para ustedes, querida audiencia. Estimado doctor Ron, buenas noches, ¿cómo le va a la señora Escucha? ¿Qué tal? Hola John. Muy buenas noches. Siempre un gusto compartir estos espacios contigo y siempre felicitándote la iniciativa, así que con mucho gusto para atender las consultas que tengas en este sentido, ¿no? Correctísimo, estimado doctor, de verdad agradecerle y siempre es maravilloso contar con su participación. A ver, doctor, yo estoy seguro de que usted, que es muy conocedor de estos temas de la Asamblea Nacional, ¿qué reacción le dejó a usted estos últimos acontecimientos, por ejemplo, desde el día viernes, el día sábado y ahora pasando por estos días en los cuales casi que no se forman las comisiones legislativas, pero ya en la tarde del día de hoy, vemos que ya están conformadas y vemos que todavía falta que deciden a los presidentes de cada una? Pero en fin, o sea, este cambio de última hora de, por ejemplo, la alianza que había entre UNES, el Partido Social Cristiano y Creo, dio paso a esta nueva mayoría de Pachacutic, Izquierda Democrática, Independiente y Creo. ¿Qué reacción le deja a usted? ¿Qué opinión la merita, estimado doctor? Bueno, John, yo creo que analizando todo el entorno político, ¿no es cierto? Porque dentro de este tipo de ejercicios se tiene que ver qué es lo que está pasando en el contexto global del país y como hemos en otras ocasiones conversado contigo, siempre hay que analizar las variables, la jurídica, la política, la histórica, la social, la cultural y un poquito la económica, pero yo creo que en este sentido podemos darle como que una globalidad al entorno. ¿Qué es lo que está pasando con el entorno político? Creo que es un entorno político inestable, pero ¿qué es lo que sucede? Y no le culpo mucho a la Asamblea Nacional ni tampoco a las posiciones del presidente electo Guillermo Lasso, sino que hay un tema histórico y vamos con el análisis de las variables, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el tema histórico? Nosotros los gobiernos, bueno, cuando estaba Rafael Correa y en el legislativo de esa época, es decir, 10 años de prácticamente esa hegemonía de un solo partido, nos acostumbramos, o mejor dicho, nos desacostumbramos de la negociación política en el nivel legislativo. Siempre nos desacostumbramos de esto. ¿Por qué? Porque había una mayoría, había una planadora política que no permitía que existan consensos y disensos con otras tiendas políticas, ¿no es cierto? Tiendas políticas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nos desacostumbramos de eso. Además, ¿qué pasa? También la evolución de la información. Como tú sabes, a mí me gusta mucho en el tema de la comunicación estratégica y política, ¿sí? Hay un tema de la evolución de la comunicación sobre la base de la inmediatez. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este periodo que ahora tenemos de negociación política? En primer lugar, nos desacostumbramos de las negociaciones, ahora tenemos negociaciones. En los 90, las mayorías móviles no eran tan visibles, pero ¿por qué? Porque no teníamos la inmediatez de la comunicación, ¿sí? Ahora, todos los periodistas que cubren el legislativo tienen unos videos alucinantes. Y el otro día que estaba en un tweet space con Andrea Samaniego, por ejemplo, veía y cómo ella lograba filmar al asambleísta Falqués cuando profería ciertos improperios a otros asambleístas, ¿sí? Y un sinnúmero de periodistas, además, eso es por citar un ejemplo, ¿no es cierto? Y también las primicias que se están dando el día a día. El día de hoy, el asambleísta de Pachacuti llorando respecto de la votación forzada. Entonces, yo creo que es de eso. O sea, tenemos que analizar el contexto, el entorno político sobre la base de este cambio histórico que hace que nos reconfigure el pensamiento de cómo nosotros estamos receptando el mensaje político. Eso por un lado, porque eso nos También el está tema de la causando. pugna de poderes, doctor. Sí, pero ese es el entorno. Lo que yo quiero explicar, John, es primero el entorno, ¿no es cierto? En el ámbito histórico, eso es lo que nos está sucediendo a nosotros dentro de la receptividad del mensaje desde lo político al ciudadano. Ahora sí, vamos al interior de la asamblea. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y hay que analizar también las entrevistas de los actores políticos, ¿no es cierto? Definitivamente hay una ruptura sobre el acuerdo entre el Partido Social Cristiano y Creo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó ahí también? Yo creo que la alianza que se logró para efectos de las elecciones tuvo una inminente preferencia estrictamente electoral, ¿sí? Sirvió solo para llegar a la presidencia de la República por parte de Guillermo Lasso. Las razones ya las hemos analizado.
el Partido Social Cristiano no tenía capital político para llegar a la presidencia, no querían dispersar el voto, ¿sí? Y los nichos territoriales sobre los cuales actuaban estas dos organizaciones políticas podían verse en un choque de trenes, ¿sí? Entonces yo creo que eso ya lo hemos visto. Pero ¿qué es lo que pasa con esta alianza? Y lo advertimos inclusive contigo en programas previos, ¿no es cierto? No era una alianza consolidada, sustancial, ni tampoco era una alianza que refería trabajo en conjunto. Lo referimos Exacto. muchas veces y nunca me voy a olvidar de del primer o la primera discusión del ahora ya no PSC Cesarrón con Diego Ordóñez cuando presentaron esta alianza y los dos en el programa políticamente correcto de Carlos Rojas señalaban que el uno no conocía el plan de gobierno de otro. ¿Qué tipo de alianza es? Estrictamente electoral y votacional. Y eso Qué es lo bueno. que, sí, y eso es en lo que nosotros o ese tipo de alianzas electorales temporales y que tienen una finalidad específica con carga electoral para un momento decisional específico y de una sola candidatura, produce lo que está produciendo. ¿Qué pasa en la segunda vuelta electoral? ¿Sí? Ahí se intenta, cuando ya se veía venir, no sé, si el triunfo de Guillermo Lazo o que definitivamente Guillermo Lazo requería un mayor respaldo, se empieza a hacer un plan de gobierno ejecutable entre las dos organizaciones políticas, Partido Social Cristiano y Creo. De hecho, Jaime Nebot señala en la entrevista, esta entrevista que llegó casi a los 3 millones de personas de la posta de Anderson Boscan, dice que él o se redactó el acuerdo o la alianza después de la segunda vuelta electoral y es clarísimo, ¿sí? Entonces, en la segunda vuelta electoral se trata de reafirmar la alianza de cara al legislativo, ¿sí? Y ahora, ¿qué más sucede? Definitivamente se sobreestimó la capacidad del capital político de UNES, tengo que decirlo de esa manera, ¿por qué? Porque se creía que 48 o 49 asambleístas, ¿sí? Lo que fue en un inicio, bueno, luego con lo que pasó en Manabí, 49 asambleístas, que ya es el número definitivo, iban a ser una especie de mayoría necesaria. Es decir, sin UNES no existían votaciones coyunturales para cualquier votación. ¿Por qué? Por la dispersión existente entre Pachacutic, Izquierda Democrática y los llamados independientes. Nadie creía que podía haber una alianza naturalizada entre Creo y Pachacutic en virtud de lo que pasa en la primera vuelta con el acuerdo este supuestamente democrático. Y se creía que esa alianza, o al menos los acuerdos mínimos entre estas dos organizaciones políticas, entre estas dos organizaciones políticas, iban a ser inexistentes. ¿Sobre la base de qué? De las argucias utilizadas por Yacu Pérez en el tema del fraude y por Manuela Pic, que finalmente no fue comprobado. ¿Qué nos deja de lección esto? Que Pachacutic está siendo coyuntural, está respondiendo a las necesidades del momento y que se logra esta mayoría dejando de lado principalmente a UNES. Ni siquiera te hablo del Partido Social Cristiano porque el Partido Social Cristiano tiene un número muy inferior a los asambleístas de UNES. Y no se creía que Creo podía, o que más bien Pachacutic podía votar por Creo. Cuando se logra esta alianza interna, Pachacutic, Creo, la izquierda democrática se une, sí, obviamente, porque si no se quedaba sin andarivel para poder rodar en este primer periodo legislativo y entran los independientes. Que esto sucedió, pero por arte de magia, ¿sí? Porque realmente hubo poder de negociación. Quien lo realizó, y dicen que es César Monge si lo realizó, es un crack de la negociación política, definitivamente. Ahora esperemos que los acuerdos y las negociaciones, en ese sentido, estén dotadas de legalidad en primer lugar y no prebenda y cálculos políticos. Entonces, eso es lo que pasó con UNES, ¿sí? Se sobreestimó los 49 asambleístas, ¿por qué? Porque se entendía una ruptura natural respecto de Pachacutic y de Creo. Yo también dije, nunca lo van a lograr, nunca se van a poner de acuerdo sobre la base de las acusaciones de fraude, pero ya vemos que Pachacutic tiene el mismo problema de siempre, que es esta ruptura interna, ¿sí? Y estas bases que no logran consolidarse, que devienen también de la ruptura de CONAI. Yo creo que ese es el primer análisis teniendo el entorno coyuntural, pero también el histórico que hace que nosotros receptemos un mensaje de manera diferente en este periodo legislativo. Recordemos esto, Johnny, lo que siempre hemos hablado y que te he recomendado a ti como estudiante. Primero el entorno con todas las variables en ciencia política. No nos olvidemos de eso. Así es, estimado doctor. Y aparte que, como decía en mi comentario de antes, en este país las alianzas electorales siempre han sido lunas de miel fugaces. O sea, yo hacía un recuento histórico de que, por ejemplo,
La alianza entre, por ejemplo, Izquierda Democrática y la Democracia Popular en el 88 se disolvió a los 2 años. Lo mismo pasó entre el PSC y la Democracia Popular en el 98, se evaporó. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el acuerdo con la gobernabilidad entre Acreo y Alianza País, también se partió al poco tiempo. Doctor, usted ha manifestado algunas cosas que yo tengo algunas preguntas que quisiera hacerle y conocer su opinión. Eh, ¿Qué más le convenía a Guillermo Lasso? ¿Le conviene esta alianza que es netamente coyuntural o le convenía la anterior que era entre el Partido Social Cristiano, Comunes y algunos independientes? Yo creo que en este punto, y sobre la base de un tema que es sustancial, eh, chuta, saber qué le conviene, qué buena pregunta, o qué le convenía, porque nos toca hacer una perspectiva. Vamos a jugar, John, sí, porque no te puedo decir qué le convenía o qué le conviene, ya veremos, ¿no? Yo también me quedo con esas palabras de Jaime Nebot, que dijo que ya veremos en 4 meses cuando se acabe la luna de miel. Sí es complicado, ¿no? Es complicado en ese sentido. Me he quedado con eso sonándome en la cabeza, pero yo voy por otro lado. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que Guillermo Lasso jugó o al menos decantó su posición en algo que es trascendental. Los niveles de votación de Guillermo Lasso, sí, si me ayudas a recordar un poquito, llegaron al 52.3%, si no estoy mal. 52.3%, sí, exactamente, 52.3%, sí, y 47 y aproximadamente 47% para Andrés Arauz. ¿Qué es lo que pasa? Y recordemos también que eso sucedió en la realidad, este llamado efecto Lazo, ¿no es cierto? Inclusive, esto es el tema del efecto Lazo es un fenómeno de aceptación post elecciones. Ha sucedido aquí, ha sucedido en Argentina, sucedió con Andrés Manuel López Obrador, sucede en este momento con Joe Biden, ¿sí? Es un fenómeno que se repite siempre. ¿Qué es este fenómeno? Es, como te decía, la aceptación post-electores. Aquí lo denominaron efecto Lazo, pero es algo que siempre se da en ciencia política. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay un clivaje o una ruptura de una línea de forma gubernamental para irnos a algo que nunca hemos visto, como lo que está pasando con Guillermo Lasso, el presidente electo en este caso genera este efecto Lazo que es subir los niveles de aceptación por sobre los electorales. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque ya la persona deja, o los ciudadanos o los electores dejan la exacerbación electoral y concientizan su voto. De hecho, muchas personas que apoyaron a Andrés Arauz, ¿qué pasa? Dicen, ok, yo apoyé a Andrés Arauz por tal o cual situación, pero bueno, le deseo lo mejor a Guillermo Lazo y acepto la presidencia de Guillermo Lazo. Este efecto de aceptación postelectoral sube los niveles de aceptación de Guillermo Lasso, ¿sí? De hecho, todavía no tenemos las primeras cifras, es decir, las cifras iniciales de gobierno que estoy muy ansioso de ver, porque estas cifras van a salir la primera semana después del 24 de mayo, yo creo que hasta el 31 o 30, tendremos las cifras de inicio de gobierno, esas cifras van a ser espectaculares y si tú sigues esto para el tema de tu tesis, te sugiero que esas cifras son el punto de inicio de análisis en general, ¿sí? Esas cifras van a ser espectaculares porque nos van a dar este campo entre el porcentaje de elecciones más el efecto Lazo o el efecto de aceptación postelectoral. ¿Y qué es De lo hecho, que eso fue lo pasa? que pasó con Lenín Moreno, de hecho, ¿no? ¿Verdad? Además, exactamente, esa era la segunda parte, sí. Lenin Moreno sube 16 puntos en el efecto de aceptación postelectoral, más la consulta popular, que fue un mecanismo de legitimación, ¿sí? Le dio más puntos. Lenin Moreno sube alrededor de 23 puntos desde las elecciones hacia lo demás. Lenin Moreno tuvo ¿cuánto? 51% y su gobierno llegó a tener el 76% de aceptación post consulta electoral. Ojo, Más popular que estamos Correa hablando, incluso. exacto, pero estamos hablando, descartemos el tema de la consulta popular, pero Lenin Moreno también subió. Lo mismo pasa con Guillermo Lasso y eso es un fenómeno, como te dije, que se repite en todos los países, ¿no es cierto? Aceptación postelectoral. Ese es el fenómeno que hay que estudiarlo. ¿Qué es lo que pasa con esto, John? Guillermo Lasso va a tener un fenómeno postelectoral altísimo, altísimo. Y si ejecuta la consulta popular para cambiar el esquema estructural del Estado, de ley va a subir también sus números de aceptación. Pero ¿qué es lo que pasa? Los números de aceptación son postelectoral o los números del efecto Lazo son inestables. Es decir, no se mantienen a favorabilidad del candidato electo por mucho tiempo, porque estos números tienen que ser legitimados de alguna manera. Y comparemos nuevamente con Lenín Moreno.
¿sí? Lenin Moreno ejecuta la consulta popular para que estos números inestables se estabilicen. ¿Sí o no que eso pasó? Es lógico, ¿no es cierto? No hay que explorar mucho, esto es agua tibia, como se dice. Entonces, Guillermo Lazo, si es que no utiliza un mecanismo de legitimación del efecto Lazo, ¿sí? No va a poder consolidar estos números porque son inestables. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta inestabilidad puede hacer que si no tienen un mecanismo de legitimación como lo tuvo Lenín Moreno con la consulta popular y que de hecho Guillermo Lazo tiene ese pendiente de la rehabilitación o la reestructuración económica del país de manera inmediata, no los va a consolidar, ¿sí? Entonces, si es que él pactaba, o creo pactaba, con el Partido Social Cristiano, que está bien, que se entendía que era una alianza, ¿no es cierto? Inclusive por historicidad ya está medio ideológico, pero a la vez les obligaba a pactar con UNES. Ese efecto Lazo se caía, ¿sí? Y podía caer con niveles de desaceptación inclusive menores a los de la elección. Entonces yo creo que Guillermo Lazo prefirió hacer eso, ¿sí? Justamente yo no sé si su equipo político haría pues este cálculo que estamos haciendo someramente con él, de seguro lo hizo, ¿sí? Y comparar los dos escenarios. Y efectivamente, Guillermo Lazo no va a tener un mecanismo de consolidación de números del postelectoral, ¿sí? No lo tiene, salvo consulta popular a futuro que no sabemos si se va a dar. Pero ¿qué es lo que tiene Guillermo Lazo? Sí, una exigencia social de recuperación económica de manera inmediata. Yo creo que por eso él prefiere pactar con Pachacuti, ID e independientes, ¿sí? Porque, como te digo, la clave fue romper ese paradigma, porque definitivamente fue un paradigma, fue romper ese paradigma dentro de Pachacutic para que no se crea que existió el fraude de Yacu Pérez, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la explicación más sesuda que te puedo dar en virtud del por qué prefiere lo uno en lugar de lo otro, ¿sí? Además que le hubiesen dicho pacto con Correa, y son tesis antagónicas, si es que nos vamos a la simpleza de la explicación. Prefiero hacer una explicación compleja del por qué para que medio se especule sobre el cálculo. Ahora veremos qué pasa, John, pero creo que esa es la mejor explicación que te puedo dar al momento de por qué Guillermo Lazo prefirió la alianza con ID Pachacuti, que no hay ideología que se pueda cruzar entre ellos, no puede haber una colorización ideológica, que es el nombre que tiene este efecto igual en ciencia política, no puede haber eso, pero prefirieron un tema de niveles de aceptación inicial de gobierno. Wow, estimado doctor, créame que me quedo con su explicación, créame que no lo había visto de esa forma y sin duda alguna me deja para el debate público y vamos a ver cómo se desarrolla incluso, qué bacán. A ver, doctor, de ahí tengo dos preguntas y luego quiero ir al plano ideológico. Doctor, mucho se ha estado hablando en estos tiempos de que, dada la situación caótica de la Asamblea, de que no hay mayoría absoluta ni mayoría calificada para el próximo gobierno, y entendiendo obviamente de que esta alianza es antípoda porque Guillermo Lazo tiene una visión más libre mercado, mientras que Pachacuti tiene una visión más ecológica, más intervención del Estado, etcétera. Mucho se está hablando en la opinión pública de este tema de la muerte cruzada o de convocar a una asamblea constituyente. Usted mencionó el tema del efecto Lazo. ¿Usted considera de que si alcanza una popularidad o si le dan los números a Guillermo Lazo, ¿usted cree que eso le faculte en el corto plazo para convocar a una asamblea constituyente o a una muerte cruzada? ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que es muy temprano para los dos escenarios, ¿sí? No hay un proceso de decantación política o de estabilización de todo lo que generó el proceso electoral y el clivaje que definitivamente se dio con la elección de Guillermo Lazo. Sí, es muy complicado y creo que es muy temprano. Un Estado necesita primero estabilizarse para luego proceder con los mecanismos de control cruzado como la muerte cruzada, ¿no es cierto? Por eso inclusive el nombre. Yo creo que además para lanzar un mecanismo de muerte cruzada tanto el legislativo como el ejecutivo, dependiendo de quién vaya a ser el proponente de la misma, necesita altísimos niveles de aceptación para poder jugárselas en ese sentido. Recordemos igual históricamente, Rafael Correa, ¿cuántas veces jugó con el tema de la muerte cruzada? Una, cuando su nivel de aceptación llegaba al 60 o 70%. 70, de hecho, era el momento más álgido del gobierno de Correa, ¿sí? Además, había planadora en la Asamblea. Ahora, hagamos otro símil. ¿Qué pasó cuando María Paula Romo señaló que una posibilidad de muerte cruzada en el gobierno de Lenín Moreno? Dijeron, por favor, realícenlo.
¿sí? ¿Por qué? Porque sabían que en el momento que ejecuten la muerte cruzada en contra de Lenin Moreno hubiese tenido que salir, ¿no? Entonces, en ese sentido, John, yo creo que es muy temprano. Los niveles de aceptación para ejecución de una muerte cruzada son muy altos requeridos y además son después del proceso de estabilización. Entonces, por eso te digo, si comparamos en el caso de Rafael Correa, él amenazó y le fue bien, ¿sí? Pero en el caso de la amenaza que hubo por parte de María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y demás, cuando dijeron, vamos a un tema de muerte cruzada, no quiero ser peyorativo, pero causó inclusive burla, ¿sí? Porque dijeron, o sea, y ya en el análisis político fue, ¿con qué niveles de aceptación va a proponer Lenin Moreno una muerte cruzada? Es imposible, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es muy, muy, muy temprano como para especular en un control cruzado, sea muerte cruzada por cualquiera de las dos, del Ejecutivo o del Legislativo. Además, la Asamblea la tiene mucho más complicada. Los niveles de aceptación con los que termina la Asamblea en el anterior periodo legislativo llegaron en su peor momento al 3%, ¿sí? Y el último semestre estuvo siempre por debajo del 8%. ¿Y qué es lo que pasa con la credibilidad de un cuerpo colegiado? Se mantiene. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la credibilidad de una institución. No es como, por ejemplo, el tema de la presidencia de la República, donde el representante es unipersonal. Acá estamos hablando de un cuerpo colegiado de 137 asambleístas, que puede haber excelentes asambleístas, pero realmente el demérito de sus colegas hace que se pierda y ahí sí se genera un espectro institucional de valoración prospectiva de aceptación. Entonces, recuperar eso es muy complejo de manera inmediata, ¿sí? Además, ya vimos que con estas tres primeras sesiones para bueno, es la misma sesión pero que tuvo pausas, ¿sí? Para la selección de autoridades y la incompetencia, y estoy hablando no peyorativamente, sino la falta de competencia literal, ¿sí? La incompetencia que tuvieron los asambleístas en la ejecución del proceso parlamentario deja ver muchísimos huecos en virtud de lo que puede hacer esta asamblea. Yo sé que hay transición y que asambleístas, 112 asambleístas, no tienen experiencia legislativa bajo ninguna circunstancia. Y es normal, pero también advertimos en su momento, esta asamblea no tiene periodo de transición por la exigibilidad ciudadana que va a tener reacción inmediata. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta sesión y en las sesiones y en la sesión del día de hoy, en la cual se eligieron a la fuerza las comisiones? La Asamblea sigue perdiendo credibilidad. Y otra cosa que también lo hemos dicho contigo varias veces, vocería, ¿sí? Vocería oficial. ¿Qué pasa? ¿Qué Comunicación. pasa con la comunicación? ¿Sí? ¿Qué pasa con la vocería de Guadalupe Llori? Es deficiente. Yo sé que hay que darles, como se dice vulgarmente, darles chance. Sí, hay que darles chance. Pero No des tampoco puede, papaya. exacto, sí, justo, ya que estamos en coloquialismo, pero tampoco despapaya. Mídase en los tiempos, mídase en el contenido, y si todavía no tiene la experiencia para salir a medios de comunicación, no acepte las entrevistas y hágalo a través de un boletín o una rueda de prensa dentro de la asamblea. ¿Qué marca la diferencia? Ninguna, porque se está otorgando información y señálese voceros oficiales de cada uno de los o de las organizaciones políticas. Si ya hay una alianza, Pachacuti, Creo y de Independientes, ¿qué les cuesta señalar un vocero? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo adecuadamente el Partido Social Cristiano? Nombraron a una coordinadora, ¿sí? A Dailana Paisley, ¿sí? Nombraron a una coordinadora y ella está haciendo la vocería, obviamente con su líder histórico que es Jaime Nebot, pero los dos están haciendo vocería. Ni siquiera, y mira tú las reacciones mediáticas que ha tenido el Partido Social Cristiano, ya Henry Kronfle deja de salir. ¿Por qué? Porque estaba mermando su figura, ¿sí? ¿Y por qué? Porque había exacerbación. Entonces, de seguro, también bajo el liderazgo, y no es que yo simpatice mucho con el Partido Social Cristiano, pero de seguro al interior, dijeron, ok, aquí los voceros, el parlamentario va a ser el asambleísta Pazley y el histórico o el que va a hablar como el partido político va a ser Jaime Nebot y se acabó. ¿Y qué lograron hacer Jaime Nebot y el asambleísta Pazley en estos últimos días con dos entrevistas en la posta? Posicionar un mensaje y se acabó. ¿Alguien más está especulando de eso? Nadie. ¿Sí? Entonces yo creo que sí hay un deber moral y una obligación inclusive técnica específica de esta alianza que debería señalar una vocería, ¿sí? Como vocería política y otra vocería
institucional, ¿sí? Con Guadalupe Llori, que sea la voz de la asamblea, de toda la asamblea. Yo creo que esas son las fallas y lo que es medio se podría corregir en los próximos minutos. Ya hablamos de todo, creo, John, pero sí, en este momento ni la asamblea ni el presidente tienen facultades para hacer lo de la muerte cruzada. Otra cosa más. Escuchaba de un posible juicio político y ya iba a tuitear sobre eso para bajar y caldear perdón, no para caldear, sino para bajar y enfriar un poquito los ánimos, porque ya veo que sí me están leyendo algunas personas, ¿sí? No hay causal de juicio político para César Monge en este momento, ¿sí? Decían ¿actuaciones indebidas de qué? El 148 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que se realizará un juicio político en virtud del incumplimiento de funciones, de atribuciones o incumplimientos a la ley. ¿Qué ley está violentando César Monge? Ninguna. Ninguna, Y eso que todavía ninguna. no es ministro. Exacto, y eso que no es ministro. Tendrían que hacer el juicio político sobre la base de lo actuado desde el 14 hasta el 20, 6 días. Incumplimientos legales ninguna. Ninguna, no hay. Yo creo que ese tipo de herramientas o amenazas ya no vienen. Ya hemos formado cultura de conocimiento parlamentario y político en el Ecuador. Entonces, cuando vi eso, dije, güey, ¿cuál? Y que querían enjuiciar políticamente a César Monge por renunciar a su calidad de asambleísta e irse al Ministerio de Gobierno. No hay causal. O sea, frenemos un poquito, utilicemos la ley sobre la base de la subsunción, es decir, ver si es aplicable o no y no generar desestabilización. Entonces, mira, esa vocería tan buena que genera el Partido Social Cristiano sobre la base de su líder histórico y que nuevamente la entrevista esta que tuvo con Anderson Boscan nos dio muchas luces a quienes analizamos este tema porque fue bastante elocuente y tocó los puntos y las líneas rojas, fue desvirtuada por esta cosa de la amenaza de juicio político a César Monge, ¿sí? Entonces, complicado, ¿no? Complicado que en ese sentido se vea como una credibilidad para la Asamblea o inclusive para las instituciones del Estado en general. Recordemos que también Lenin Moreno nos deja una escasa herencia positiva respecto de la confianza y la confiabilidad que tenemos en el Estado, ¿sí? No solo es una merma en el legislativo, es una merma en general en la estructura de la administración pública. Y recuperar eso Totalmente. toma su tiempo, porque requieres resultados inmediatos para recuperarlo. Y sin eso, recordemos que administración pública, por más especialización que hay, es igual al presidente de la República. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos como ecuatorianos en la cabeza. Entonces, no es el momento de las muertes cruzadas, estimado John. Correcto, estimado doctor. Usted ha topado otros puntos que también me gustaría consultarle. ¿Usted considera de que Guillermo Lasso, en vista de la presión mediática, de la opinión pública en Twitter, que yo sé de paso no es la opinión de la gente, del ciudadano de a pie, sino que solamente es apenas el 2% donde opina gente que es opinóloga, líderes de opinión, periodistas, etcétera? ¿Usted considera de que dada la presión mediática, eso contribuyó a que Guillermo Lasso sacrifique a Jaime Nebot como su operador político en caso de que ya haya asumido las funciones el 24 de mayo, estimado doctor? Qué difícil pregunta que me haces, John. Pero yo creo que sí hubo presión mediática. Sí, definitivamente hay una reacción a la presión mediática, pero ¿qué fue lo sorprendente de esto? Y eso es lo que a mí me maravilla de la comunicación, ¿no? Fue una presión no estratégica, porque cada uno se disparó por su lado, pero sí muy sistemática, ¿sí? ¿Por qué sistemática? Porque el posicionamiento del mensaje fue paulatino, ¿sí? El posicionamiento del mensaje utilizó palabras fuertes que inclusive están ya arraigadas en nuestro léxico o al menos arraigadas en nuestra configuración de captación del entorno político como la traición, la corrupción y la impunidad. Tres mensajes durísimos, John, que estaban tratando de colocarse en ese momento, ¿no es cierto? Y Más que esos nada el mensajes, tema de la Comisión de la Verdad y la supuesta amnistía a Jorge Glass, que se quedó en el imaginario colectivo con las declaraciones de Salvador Quispe, las de Francisco Jiménez y la de la renuncia de César Ron también. no solo, exacto, pero ¿cuál es el trasfondo del tema de la amnistía o de la revisión de los procesos judiciales? Impunidad y corrupción, como te digo, esas son las palabras fuertes, ¿no es cierto? Porque tú asocias
lamentablemente, o sea, y te digo lamentablemente porque sería horrible que alguna vez asocien tu nombre con igualdad a corrupción, ¿no? Entonces Jorge Glass en este momento para el imaginario colectivo es igual a corrupción, ¿sí? Lo mismo que Capaya es igual a corrupción y contratos, ¿no es cierto? Impunidad es igual a Jorge Glass más amnistía. Entonces, en ese lenguaje o en esa codificación del mensaje que es tan complicada, yo creo que sí existió la incidencia, pero sobre la base de esto, de ser contrario a estos grandes problemas y que son problemas estructurales, John, porque si hablamos de corrupción y de impunidad, es terrorífico, porque eso es lo que iba en contra del el discurso de Guillermo Lazo. Entonces sí hubo una presión social, hubo una presión mediática, yo creo que más social que mediática, porque muchas personas que votaron por Guillermo Lazo inclusive hacían una reclamación de carácter personal diciéndole yo confío en ti, pacto con la mafia, ¿sí? Entonces sí, definitivamente. No te digo que haya sido la reacción de Guillermo Lazo en virtud solo de la presión social y mediática. No te digo que haya sido eso, porque fueron muchos factores los que hacen que Lazo tome esta decisión, pero que, de que incidió y mucho definitivamente. Además que de lo que veo con las métricas que corrí hace poco a través del Metricool y demás, eh, caseramente, por así señalar, no hay altos grados de credibilidad del Partido Social Cristiano. Hay altos grados de credibilidad para Jaime Nebot, ¿sí? Y eso es uno de los problemas de la política monolítica, que se denomina, ¿no es cierto? Cuando una estructura político-partidaria depende de una sola persona. Entonces, en esta estructura monolítica interna del Partido Social Cristiano, realmente se desmenuzan un sinnúmero de problemas. Entonces, eso también hay que considerar, ¿no? Y obviamente, si es que una estructura política partidaria está dependiendo de una persona como Jaime Nebot, realmente la negociación o la pauta en la agenda va a depender estrictamente de él. Correcto, estimado doctor. Y bueno, y a todo esto, ¿quién es el gran perdedor, estimado doctor? ¿El Partido Social Cristiano o UNES en ese sentido? Yo creo que ninguno de los dos. Yo creo que ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque escuchaba también hoy a las declaraciones del asambleísta Pazley, del propio Jaime Nebot. UNES no se ha manifestado tanto, no sé si te has fijado en eso, ¿sí? UNES está teniendo una actitud pasiva respecto de lo que está sucediendo. ¿Por Están qué? en el aire. No solo por eso, yo creo que están jugando inteligentemente, John. ¿Por qué? Porque la pelea es entre los compadres de Guayaquil, ¿sí? La pelea es inclusive, o tiene una característica territorial, económico, social, inclusive. Es que es impresionante la entrevista de Jaime Nebot cuando inclusive dice que entre la casa de Henry Kronfle y Guillermo Lazo solo les divide una cerca, pero ahora van a hacer una pared, alguna cosa así, ¿no es cierto? Entonces, o sea, son palabras fuertes, hay que hacer un análisis crítico de ese discurso. Entonces, ahí es lo que está haciendo UNES y yo creo que UNES está dejando que, como, perdón el coloquialismo, allá que se maten, ¿sí? Allá que se maten la pelea de los compadres y quienes estuvieron, inclusive desde el momento uno de la alianza y campaña. Veamos también lo que dice Jaime Nebo. Dice, yo acompañé a Guillermo Lazo en el camión exponiéndome al COVID y teniendo 74 años. ¿Qué Y dijo llegando a Dailana lugares que Paz? ni él hubiera llegado también, digo. Que no llegaba ni siquiera Guillermo Lazo. ¿Qué dijo Dailana Pazley hoy en la mañana? Que ella también acompañó a Guillermo Lazo sin vacunación, con protección y estando embarazada, ¿no es cierto? Son declaraciones bastante fuertes. Es lo que pasa. Entonces ahí tú ves que hay una pelea entre Partido Social Cristiano y Creo, y eso es allá. Entonces, UNES no es que se quede en el aire, sino que UNES está diciendo allá que se maten, porque si algo sabe hacer UNES es oposición política. Recordemos que UNES deviene de un proceso histórico de ¿cuánto tiempo? No son los 14 años, son 16 años donde existió formación de bases y donde hay ideología de convencimiento y donde hay inclusive un tema de culto al líder Rafael Correa. Ojo con eso, ¿sí? Entonces yo creo que si algo sabe hacer UNES es oposición
Entonces, están dejando que ellos se maten, tampoco está demostrando, yo creo que son estratégicos los miembros de UNES, tampoco está demostrando exacerbaciones ni reclamaciones, porque saben que estas alianzas en su momento se van a caer y ellos podrán salir, ¿sí? Pero Yo doctor, creo que ¿usted qué piensa de que los de UNES están defendiendo a los socialcristianos de esta traición que le hizo Guillermo les Lazo en ese toca, sentido? les toca, les toca, porque ellos finalmente eran el tercer aliado de esta alianza, ¿sí? O eran el tercer jugador de esta alianza, creyendo en su capital político de 49 asambleístas. Pero no es que los defienden a capa y espada, ¿sí? Los están defendiendo, perdón que utilice un coloquialismo, sobre suave nomás, ¿sí? No hay declaraciones muy fuertes, pero yo creo que están jugando inteligente, ¿sí? Porque allá que se maten y yo salgo cuando tengo que salir. Cuando los capitales políticos de Creo y del Partido Social Cristiano definitivamente choquen en esta contraposición de fuerzas, de trenes, puede salir UNES. El Partido Social Cristiano también le preguntaron lo mismo a Jaime Nebot y decía, ¿son los perdedores? Y decía, no, porque vamos a ver de aquí en 4 meses qué tipo de gobernabilidad tiene Guillermo Lazo. Y dijo que va a ser una piedra en el zapato de Guillermo Lazo cuando se trate de intereses del colectivo del pueblo. Palabras bastante fuertes también y bastante importantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Partido Social Cristiano va a ser oposición, ¿sí? Pero va a ser una oposición sesuda. Y tú sabes que del primer periodo legislativo en inestabilidad puede generarse una salida fuerte, como la que te digo de un espero en este caso, del Partido Social Cristiano después de ser una oposición sesuda, ¿sí? Y de generar credibilidad sobre eso. Por eso te digo, no es un tema de ganadores y perdedores. Obviamente, sí hay una pérdida de capital político por parte del Partido Social Cristiano, sí hay. Las aspiraciones social cristianas eran mucho más altas que lo que tienen ahorita. Sí hay en ese sentido pérdida de capital hegemónico, capital participativo y capital de representación. Se vieron traicionados y ellos sí, pero no digo, no les puedo calificar como perdedores. Perdieron esta primera jornada y ellos también se ven como que los espacios que les correspondían por su labor no fueron otorgados. Tampoco les veo en el tema de traición, ojo, ¿no? No les veo tanto en el tema de traición, sino de ruptura. Nebot dijo que también hay un abismo entre las dos organizaciones políticas y el abismo está ahí, que no es un traspié. Inclusive Jaime Nebot dice, mi hermano José Nebot dijo que es un traspié. Para mí hay un abismo. Y quien Que era marca la más agenda, concuñado que su hermano. sí, exactamente. Entonces ahí sí ves un enojo definitivo, ves que hay una falta a la palabra. Entonces en ese sentido yo creo que sí, hay una pérdida de capital, como te digo, hegemónico, de representación, e inclusive de accionar. Entonces, por ahí va. Más riesgo, créeme que en este punto tiene Pachacutic y la propia izquierda democrática, porque todos los ojos están en ellos, ¿sí? Todos los ojos están principalmente en Pachacutic y en la figura de Guadalupe Llori. Todos los ojos están en ellos. Entonces, si es que ellos no tienen un papel hegemónico o tienen un papel trascendental, facilitador de la actividad legislativa en cuanto a la producción normativa y a la fiscalización, se va a pedir la salida de ellos. De hecho, ya está pidiendo la salida de Guadalupe Llori. O sea, eso no hemos visto. No hemos visto que a la semana de selección ya se pida la salida de Guadalupe Llori. Dios mío. Ay, totalmente, estimado doctor. Sumamente compleja la coyuntura, ¿verdad? Oiga, y a ver, ya todo esto, eh, ¿qué reacción le dejó a usted las revelaciones de Jaime Nepot? Y más que nada, el silencio de Guillermo Lazo en el sentido de que le responde con un TikTok. ¿Qué explicación le ve usted ahí, estimado doctor? Como un primer punto, la respuesta del TikTok de Guillermo Lazo. ¿Y usted cree que esto le va a pasar factura a los socialcristianos en el 2023 en las seccionales, entendiendo esta ruptura y el escándalo de Cintia Viteri en Guayaquil? ¿Qué opinión le merita al respecto? Ok. El tema de TikTok, yo creo, fue mal visto, sí, fue mal visto por la generalidad de la ciudadanía. Una respuesta jocosa o a través de una red social que no realmente genera expectativa. Pero yo creo que lo que hace Guillermo Lazo también es inteligente, ¿no? Está como que mermando un poquito o restando como trascendencia al berrinche social cristiano. Dice, mira, o sea, tan
tan no es lo que tú señalas que te contesto por TikTok, ¿sí? O sea, yo creo que está restando, está jugando también inteligente, pero lo hace ¿por qué? Porque no Lo está está minimizando, posicionado. dice usted. Lo está minimizando, sí, Ah, pues. definitivamente, está minimizando el problema, pero ¿por qué tiene o puede hacer esto? Porque todavía no es el presidente, ¿sí? Ojo con el timing, él puede hacer este chiste de contestar por TikTok porque no es el presidente. Y se mantuvo callado, dejó que la bronca se quede en el legislativo, pero él puede hacer esto porque no es el presidente todavía. Una vez que él tenga la investidura presidencial, ya no puede hacer ese tipo de chistes. Entonces sí hay una minimización en ese sentido. Yo creo que hay que captarlo por ahí. Que esto le pase factura al social cristiano en las seccionales, no tanto, no tanto, no tanto, porque la lógica votacional o la lógica para estructurar una campaña seccional de una presidencial es diferente. Y si nosotros comparamos esto también, John, con lo que ha pasado históricamente, o al menos en la historia reciente con Rafael Correa, recordemos la diferencia de las elecciones entre 2013 y 2014. 2013 arrasó Correa y en el 2014 el gran perdedor ahí fue Alianza País. Recordemos que inclusive sus propios aliados, Avanza, tuvieron mayor representación a nivel nacional. Entonces Ahí yo creo empezó el que no. declive. Sí, ahí empezó el declive. Entonces yo no creo que le vaya a pasar esto factura directamente al Partido Social Cristiano. Lo de Cintia Viteri sí va a pasar factura. Definitivamente va a pasar factura. Sí, sí, sí. Eso sí va a pasar factura. ¿Por qué? Además, los momentos son diferentes. ¿Sí? Entonces, bueno, en este momento, claro, los ojos de la opinión pública están en otros espacios, ¿sí? Están en otros espacios, están en la asamblea, medio se minimizó el tema de los escándalos en el municipio por parte de Cintia Viteri y los contratos de comunicación. ¿Por qué? Porque yo parto de una cosa, ¿no? También se está juzgando muchísimo a Cintia Viteri como persona, o en su vida personal, su vida amorosa y demás. Eh, yo creo que sobre al menos la estatalidad o lo que representa el municipio, hay que juzgar el tema de la capacidad de ejecución de política pública y también no verse inmerso en estos escándalos. Entonces, si hay un escándalo comprobado y que realmente llegue a ser escándalo y que haya un proceso, por ejemplo, de investigación en fiscalía, que se compruebe que existió la manipulación de erario, eso le va a costar mucho. De ahí el tema de la vida privada de Cintia Viteri tienen que igual jugar inteligente los socialcristianos y minimizar el tema, ¿no? Y establecer que si bien yo me baso en una cosa, yo fui servidor público algunos años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el servidor público? El servidor público, al ser servidor público y al entenderse la figura de servidor público, al menos del jerárquico superior hacia arriba, tiene y además siempre va a pasar que parte de su vida privada va a ser de dominio público, ¿sí? Por el propio hecho de ser servidor público. Ahí está como que este desencadenamiento, o al menos esta situación a través de la cual tú dejas ese ámbito de privacidad, pero ¿por qué? Porque estás haciendo una representación general de un gran grupo de ciudadanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso sí podría trascender, pero mínimamente. Cintia Viteri tiene que, como te digo, jugar inteligente, minimizar esto, ¿sí? Y hacer política pública para dar la vuelta a lo que está pasando en este momento, ¿no? Y creo que inclusive se especuló mucho como que Jaime Nebot también intercedió en su forma de hacer política y le dijo, bueno, hagamos política, pero como nosotros estamos acostumbrados, porque ella se está saliendo de la línea de hacer o del cómo hace política el Partido Social Cristiano, ¿sí? Inclusive, perdón que utilice el coloquialismo, el figureteo este exagerado que está teniendo, no es una forma de hacer política del Partido Social Cristiano y está saliéndose de las líneas rojas que ellos tienen. Porque recordemos una cosa, que la democracia cristiana tiene otro tipo de hacer propaganda, ¿no? Entonces eso, y bueno, también hay un tema ahí de sesgos de carácter ideológico respecto de la ruptura matrimonial, pero no, 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 no creo que es el momento de analizar eso, ni tampoco me gusta meterme en los temas privados de las personas, pero eso sí le puede causar un detrimento al capital político territorial que tiene el Partido Social Cristiano. Correcto, estimado doctor. Eh, yo antes que hacía mi comentario, esto es apenas una visión personal, no sé si usted estará de acuerdo, pero me parece que este divisionismo o esta especie de debate al cual se ha reducido la política, no solamente durante los últimos 15 años, sino que ha sido histórico, de que aquí en el país siempre se busca poner bandos a las personas. Por ejemplo, en el pasado o eras velasquista o eras anti-velasquista. Y bueno,
en los últimos 15 años ha sido el debate o eres correísta o eres anticorreísta. Y yo creo que ese debate público como que le ha hecho más daño a la sociedad y creo que algún día debemos empezar a dejar atrás y superar eso. Y yo decía de que, por ejemplo, este debate fue el que de alguna manera dio paso a esta nueva mayoría de última hora de los 71 votos. Y en ese sentido, estimado doctor, le quería preguntar a usted, ¿no era lo más lógico que dado este debate, que a mí no me gusta, pero bueno, vamos a partir de este supuesto no consentido, ¿no era lo más de que se unan las 88 cabezas que eran anti-UNES y para relegar a las 49 por un primer punto? Si es que debía ser así, por ejemplo, Creo, PSC, ID, Independientes, Democracia, CIA, Avanza, Concertación, Ruptura, Independientes, etcétera. Las 88 cabezas ahí formaban el CAC y las comisiones, etcétera, como un primer punto. Y segundo punto, ¿cuál debía ser el rol de UNES si nadie los quería o como que los quería como que ahí de lejitos nomás, como se dice popularmente? No sé qué opinión le amerita usted, estimado doctor. Yo creo que no se pudo formar esta gran mayoría sobre la base de todo lo que no era UNES. Si bien el debate político, sí, el debate político era pro y anti, ¿no? Pro y anti. O eres correísta o no eres correísta. Después de la elección se elimina el sesgo, ¿sí? Después de la elección se elimina el sesgo. Yo creo que se creó una burbuja en la opinión pública, bueno, y ni siquiera en la opinión pública, sino más bien se creó una burbuja de carácter eh, proselitista o de propaganda, ¿no es cierto? En la cual o te identificabas con una tesis o te identificabas con otra tesis. De hecho, muy utilizada por Guillermo Lazo, sugerida por Durán Barba. Durán Barba sabe hacer el pro y el anti. En su libro lo explica, pero con punto y coma. ¿Sí? En su libro lo explica, pero con punto y coma. Yo creo que eso fue estrictamente electoral. ¿Sí? Después de las elecciones ya se dieron cuenta que, o al menos los actores políticos se dieron cuenta que podía manejarse de manera diferente la situación. Ya no era tanto pro y anti, ¿sí? Entonces yo creo que al romperse esta figura pro-anti solo de la campaña electoral, ya no existía esta situación para aplicarlo dentro del legislativo. Además, hay una cosa, las propuestas de los que no eran parte de la teoría correísta o los que no eran UNES son también antagónicas entre ellas, ¿sí? Son totalmente antagónicas entre ellas y jamás ibas a tener un rango de negociación entre no solo los bloques grandes, que son Pachacuti, Guide, Partido Social Cristiano, creo, ¿no es cierto? Sino también los llamados independientes, que son estas minorías. Iba a ser muy difícil consolidarlos. Consolidar eso resultaba ser muy complicado, como te decía, en virtud de las tesis antagónicas que manejan a escala de ideología, que bueno, no es tanto ideología, sino en la forma de percepción de lo que es el Estado y la gobernanza. Intereses, ¿sí? Los intereses son totalmente contrapuestos, ¿sí? Las estructuras político-partidarias tienen diferentes intereses. Y una cosa que es muy importante, que también lo he explicado varias veces a través de los comunicados, de los artículos y demás, la agenda. ¿Sí? La agenda era totalmente contrapuesta entre estas organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque sus intereses son diferentes. De hecho, una de las formas de consolidación parlamentaria es tener puntos comunes dentro de la agenda, ¿no es cierto? Agenda inmediata y agenda mediata. Agenda inmediata, las necesidades básicas que se tienen que reconocer y sobre las cuales se tiene que actuar de manera inmediata. Economía, salud en este momento, educación, telecomunicaciones, punto, se acabó. En esa tiene que haber como que un gran acuerdo por parte de todas las organizaciones políticas. Y la agenda de gobernanza o la agenda mediata. ¿Qué es esto? Lo que ya es parte de la ejecución y la discusión, en este caso de los planes de gobierno. Pero esa agenda mediata es tan variopinta, es tan diferente entre tantas organizaciones políticas que no iban a haber consensos. Por eso era muy difícil generar esas 88 voces que estaban afuera de los 49 asambleístas que tenía UNES. Yo creo que esa es la única explicación medio sesuda, cruzando la dogmática, la teoría con la práctica. Diferencias de agenda y prioridad. Y otra cosa, priorización o prioridades totalmente diferentes. ¿Sí? Las necesidades y la cosmovisión de cada una de ellas tan diferente, y al menos con Pachacutic, que eran incompatibles. Correcto, estimado doctor. Nos acercamos al final de esta entrevista y créame que ha sido muy interesante hablar de estos temas con usted y espero que vamos a seguir hablando en los próximos segmentos. Doctor, en la última entrevista con usted yo le había manifestado de que tal vez era un error haber cambiado durante la reforma electoral del 2020, pasar del método de Hunt a Webster, en el sentido de que hay una asamblea atomizada y lo abordábamos durante la campaña.
Usted me decía de que todavía es muy pronto para sacar una conclusión de que se debían cambiar estos métodos, pero dado los últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional, ¿usted cree que fue un error o usted se mantiene todavía que estamos muy pronto para analizar de que fue un error haber cambiado este método de asignación de escaños para garantizar gobernabilidad a los presidentes de turno? Yo creo que nuevamente no se midieron las consecuencias de lo que podía suceder, ¿sí? Inclusive cuando recién salieron las reformas para el Código de Democracia en el año 2020, yo les decía o mencionaba en su momento que lo que se tiene que hacer es empezar a jugar con los escenarios con los que ya se tenía conocimiento, pero ceteris paribus, es decir, solo cambiando los métodos de asignación de escaños y que todo lo demás permanezca constante, para ver qué sucedía. Sí, para ver si las distribuciones efectivamente iban a cambiar las tendencias, si es que se eliminaba este tema de las aplanadoras o de las mayorías a ultranza, ¿sí? Y ver qué pasaba. Obviamente, y sobre la teoría, el método de Webster tiene que ir acompañado de listas bloqueadas y cerradas para que rinda sus frutos, ¿sí? Eso es, inclusive Lipset y Rockham señalan eso, ¿no? Por decirte autores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, con esta metodología? Supuestamente, bajo los esquemas tradicionales de democracias pseudoestables, funcionan así. Webster con listas bloqueadas y cerradas, Hunt con listas abiertas y desbloqueadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no existiría una incompatibilidad y no traería ningún efecto jurídico o político esta situación. En este sentido, como les decía, lo importante era haber ensayado la distribución de escaños sin cambiar la forma de votación, ¿sí? Y ver si Webster te daba mayor distribución que Hunt. Entiendo que daba apenas cambios, ¿sí? Por eso se decide hacer el conjunto, además porque teóricamente está sustentado, ¿no? Sin embargo, yo creo, no te digo que sea todavía muy temprano como para ver qué es lo que sucede, porque los escaños ya están asignados finalmente, y es para eso lo que sirve el método de adjudicación. Pero yo creo que lo que merma en el sistema político, democrático y electoral del país es que nosotros no tenemos una cultura de votación política. Es decir, nosotros no podemos dar fe de una votación, ¿cómo se dice? En plancha, o de una ideología o de adscripción a una tesis política o una organización política, porque definitivamente no hay una cultura político partidaria lo suficientemente estable que nos permita confiar en las organizaciones políticas. ¿Por qué? Vámonos un poquito más atrás. Webster, más listas cerradas y bloqueadas, más procesos de democracia interna inclusivos. ¿Ya? Así es como se configura la secuencia lógica para que sirva el método de adjudicación de escaños de Webster. ¿Ya? Es decir, tú participas como ciudadano en una tesis de selección en la democracia interna. Necesitas procesos de democracia interna abiertos, donde tú ya tienes una selección, ya tienes una primera incidencia como ciudadano. Y ahí sí aplicas listas bloqueadas y cerradas porque ya tuviste opción de selección antes y aplicas Webster. Pero si quitas el tema de la democracia interna, todo lo demás se te vuelve un champús. Sí, sí me explico en la secuencia lógica, John. Sí, captado Totalmente, por dónde totalmente. va el tema, ya. Sí, sí, Entonces, las variables están clarísimas, doctor. por qué teníamos Hunt? ¿Por qué teníamos Hunt? Y listas desbloqueadas y abiertas. Porque no hay estabilidad en la democracia interna de las organizaciones políticas. Y vamos un paso más atrás, la institucionalización de las organizaciones políticas, ¿no es cierto? Su consonancia, su frecuencia, su estabilidad en la vida política y más que nada su fiscalización. La vida, o sea, es decir, la base de esto, la vida ¿está fiscalizada o está adecuada? No. Entonces, no hay la secuencia lógica de lo que es todo este proceso o secuencia para tener los resultados a través de Webster y votación política. ¿Sí? Más Ese es el pesaba la error. persona que la ideología en ese sentido. Exacto, sí, ese es el error, porque no hay incidencia y no hay incidencia como ciudadanos dentro de eso. Es bastante utópico, bastante utópico aplicar Webster y listas cerradas y bloqueadas en democracias inestables. Eso déjalos a los nórdicos, no a nosotros.
Totalmente, estimado doctor. Créame que suscribo fielmente sus palabras. Doctor, créame que ha sido una maravillosa tertulia y una oportunidad volver a contar con su participación. Créame que yo aprendo mucho. Espero que la audiencia también haya aprendido y poner a consideración de ellos estos temas que son sumamente importantes. Y créame, o sea, hay muchas cosas que usted mencionó que me quedo con eso y nos queda para el debate público para profundizar todavía más y comprometerle para que nos vuelva a visitar, estimado doctor, que sin duda algunas estos 4 años, si es que llegan a cumplirse, seguiremos hablando sobre los temas que vayan a ocurrir en el acontecer nacional. Su mensaje a la ciudadanía, estimado doctor. No, seguro, John, muchas gracias por los espacios. Yo ya sabes que siempre aplaudo estos espacios y más que nada cuando hay iniciativa joven, ¿sí? Y viendo que hay futuros grandes politólogos que realmente se están tomando en serio este tema del debate público. Y pues mi misión como académico y como profesor de la Universidad Internacional es aportar a esto desde lo que se conoce y desde lo que escasamente se puede opinar yo creo que con seguridad, con certeza y con objetividad. El mensaje, qué difícil en estos momentos, pero yo creo que, no te voy a decir que ser utópico y decir, no, no perdamos la fe en la asamblea, no. Yo creo que lo de siempre, ¿no? Ser críticos pero propositivos, aportar al debate público desde nuestros diferentes nichos y que ese aporte sea objetivo, sesudo y que trate de generar país y no sea en detrimento de las personas, ¿sí? Critiquemos una tesis política, critiquemos a la administración pública, critiquemos a la figura de nuestros gobernantes, pero en su espectro de gobernante. Dejemos que la vida general de las personas sea respetada y respetémonos, porque eso es lo que todos nos merecemos. Correcto, mi estimado doctor, y además aprovecharle para felicitarle por su reconocimiento de parte de la UIDE. Tengo entendido de que ahora van a empezar este nuevo semestre y sin duda algunas tienen muchas sorpresas. Ahí le hago la cuñita para que la gente pueda poder formar parte y que reciban sus Sí. maravillosas clases ahí. Y más que nada para formar profesionales, porque eso se trata, estimado doctor, que podamos No, sí. elevar el debate público en ese sentido. Sí, No, dime, gracias dime. John por la cuñita, como tú dices. No, de hecho estamos corriendo el semestre, estamos por terminar. El próximo semestre iniciamos en agosto, pero es importante, gracias por el espacio. La Universidad Internacional es la primera universidad que logra hacer una alianza estratégica de esto del Powered by. Entonces, ahora somos UID Powered by ASU, que es la Arizona State University, lo que es una alianza a largo plazo, pero creo que va a generar muchísimos frutos. Es una intervención muy fuerte por parte de nuestras autoridades. Y lo importante de esto es que sirva como ejemplo, ¿no? Para que otras casas de estudio repliquen esta situación, porque creo que el tema es creer en la nueva educación en el país y por eso nos ha seleccionado ISU. Correcto, estimado doctor. Ojalá en un futuro pueda seguir la carrera de Derecho, que también me llama mucho la atención después de Esperamos. terminar mi carrera de Ciencias Políticas. Ahí estaré Dios mediante. Te Doctor, esperamos en la vida. de ley. Doctor, créame que ha sido maravilloso compartir este espacio con usted. Espero que le vaya muy bien, que Dios le bendiga en sus funciones y más que nada, espero volver a contar con su presencia. Muchísimas gracias a la audiencia también. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima. Cuídense. Chao, John. Gracias. Un abrazo. Hola amigos, soy Audi y quiero invitarles a que escuchen la canción Chica de Azul de Cristal de Jade. Ya sabes, está súper chévere. Cuídense.